Mari Mari, compuche, hinche también chequebu. En muchas manifestaciones feministas se lee el lema "Somos las hijas de las brujas que no pudiste matar". Pero, ¿qué tiene que ver las brujas y el feminismo? ¿Qué entendemos por brujería? ¿Por qué la idea de un brujo hombre es conceptualizada como un mago y parece ser bien vista, versus la bruja se relaciona con algo maléfico? La persecución de brujas marcó un punto crucial en la historia femenina. En muchos territorios incluso supuso la destrucción del mundo matriarcal. Devastó prácticas colectivas, sistemas de conocimientos construidos desde la experiencia de las mujeres. Junto a estas persecuciones se construyó un nuevo modelo de feminidad. La esposa ideal, casta, pasiva, obediente, ahorrativa, mejor si es de pocas palabras y se mantiene ocupada en la casa, así como en las canciones de Arjona o los poemas de Neruda. O sea que el canon se había invertido, pues en los siglos que recorreremos, las mujeres eran retratadas como salvajes, desobedientes, rebeldes, inestables y de mentalidad débil. ¿No ves que hasta se comieron una manzana mágica? Las acusaciones de adoración al demonio y otras cosas, por supuesto que también fueron llevadas a Abya Yala por los misioneros para someter a los pueblos. Si te interesa, quédate en este video y no olvides seguirme por aquí y por allá si aún no lo haces. Música. Será necesario comenzar explicando en qué estaba la Iglesia Occidental a fines de la Edad Media y contarte sobre la famosa Inquisición, surgida en Europa. Vamos a retroceder en el tiempo hasta el año 1184. Aquí el Papa Lucio III promulgó la bula Ad Abolenda sobre la abolición. Ahí llamó a los obispos a perseguir a gente sospechosa de herejía, o sea, cualquiera que a juicio de ellos estuviera al margen del dogma católico. Esta Inquisición era organizada por los propios obispos en sus diócesis, o sea, el lugar en el que ejercen su jurisdicción. Funcionó de manera discontinuada. Vamos al 1231. Otro papa, Gregorio IX, emite otra bula, Excommunicamus, refiriéndose al acto de excomulgar. Surgió al considerar que la Inquisición anterior no logró barrer toda la herejía y ahora sí llevaron un poco más allá la tarea de nombrar inquisidores directamente bajo la autoridad papal. Por eso también le llamaron Inquisición Papal o Pontificia, y era más estricta que la anterior. Pero espera, vamos al 1478 porque aquí la cosa se pone más fea. Otro papa, esparciendo amor y paz, Sixto IV, emitió otra bula, Exigit Sincerae Devotionis Affectus. Con esto estableció una nueva Inquisición ahora en los reinos de Castilla y Aragón, a petición justamente de nuestros queridísimos reyes católicos. Ahora ellos mismos podían nombrar inquisidores, revocarlos y sustituirlos. O sea, se refuerza aún más este lazo que une lo eclesiástico con lo civil. Guarda este dato porque será importante. En el año 1480, dos frailes ingresan a Sevilla buscando a judíos conversos al cristianismo, que se dice aún practican el judaísmo en secreto. Estos son el primer tribunal del Santo Oficio que le llamaron. Quemaron en la hoguera a mucha gente. En esta versión 3.0 de la Inquisición, esta era capaz de regir todos los ámbitos del comportamiento y geográficamente no tenían un límite muy claro. La corona portuguesa imitó el mismo modelo al poco tiempo. Este formato de la Inquisición tenía por objetivo principal perseguir a judíos, conversos y sus descendientes. Y por supuesto no podía faltar la persecución a las y los musulmanes, que aún sobrevivían en la península ibérica. Forzados a convertirse al cristianismo, les llamaron moriscos, siempre sospechosos de mantener en secreto la fe islámica. Sigamos el recorrido al 1542. Aquí fue creada la Inquisición romana. Su objetivo principal eran los gestores de la Reforma protestante, que también eran cristianos pero se oponían a la ortodoxia católica, aunque no eran mejores que estos, por supuesto. También pusieron el foco en pensadores y pensadoras que pudieran cuestionar la doctrina. Aquí están Giordano Bruno o Galileo Galilei. Si bien esta Inquisición funcionó principalmente en Italia, sí que pretendía ejercer sobre toda la cristiandad. Para esta época se puede decir que la Inquisición ya era una fantasía cumplida por las autoridades cristianas en casi toda Europa. Ya desde el año 1252, el Papa Inocencio IV había autorizado las torturas para obtener confesiones y, para peor, en 1487 un par de monjes dominicos publican en Alemania un libro llamado Malleus Maleficarum,
del que después nos explayamos un poco más, pero por ahora es necesario saber que su difusión instaló una nueva figura a la que perseguir y matar: las brujas, quienes encarnaban todo lo profano, surgida de la interpretación que hicieron los teólogos sobre las creencias populares. La cacería de brujas fue muy intensa, sobre todo en Alemania, Polonia-Lituania, Suiza y Francia, y casi siempre las denuncias eran resultado de sospechas y rivalidades vecinales, alimentadas por un terror colectivo, no solo hacia las llamadas brujas, sino también la alquimia, la homosexualidad, paganismo, apostasía y cualquier forma de desobediencia al dogma eclesiástico. Antes de indagar más, es importante conocer la amenaza que suponía la mujer para el dogmatismo cristiano, desde sus mitos a sus prácticas. Digamos que la Iglesia hasta hoy tiene como una obsesión por regular el comportamiento sexual, o sea que esto de que los curitas den sermones sobre sexo no es nuevo. El clero habló del poder que el deseo sexual daba a las mujeres sobre los hombres y quiso exorcizarlo, esparciendo la idea de que evitar a las mujeres y el sexo es un acto sacro. Hacer de la sexualidad algo avergonzante y un tema de confesión. Llegaron al punto de imponer detalladamente las posiciones permitidas. Hablo en plural, digo la posición permitida. Los días en los que se podía hacer el delicioso y con quienes estaba prohibido. Obvio que todo con fines estrictamente procreativos y en lo posible nada de placer, que eso es diabólico. En otras palabras, la sexualidad dejó el ámbito privado para ser una cuestión de Estado y del Señor. No, tú no, este Señor. Con todo este panorama, las mujeres pasaron a ser el centro de la persecución a la herejía. Venían de los sectores más humildes de los siervos feudales y en esos años intentaron gestionar su función reproductiva. Se menciona mucho el aborto y el uso de anticonceptivos en los penitenciales. A estos anticonceptivos se les llamaban pociones para la esterilidad o maleficia, y será significativa su criminalización durante la cacería de brujas. Podrás imaginarte que si incluso hoy para la Iglesia el aborto aún es condenable y que solo hasta hace algunos años cualquier método conceptivo era un insulto al Dios cristiano, pues en ese tiempo la condena por estos actos era altísima. El control de las mujeres sobre la reproducción no solo era un desafío al Señor, sino también a la estabilidad económica y social. En Europa venían saliendo de la peste negra, que mató a casi la mitad de la población, aunque esto igual es discutible. Así que todo el temita sexual corría el riesgo de considerarse una herejía grave. Acusaciones de sodomía, homosexualidad, penetración anal, que si le besaban el ano a un macho cabrío que era el diablo, que si daban culto a los animales, que si hay orgías, vuelos nocturnos, sacrificios de niños. Esta generación de cristal, ya no se puede hacer nada, sobrino. La mujer y la herejía se fueron transformando rápidamente en un sinónimo. Ya a comienzos del siglo XV, la bruja era uno de los focos principales en la persecución eclesiástica, pero según la escritora Silvia Federici, las mujeres no hubieran podido ser tan devaluadas y privadas de toda autonomía respecto a los hombres sin que antes hubiera existido un proceso de degradación social. Y pues sí, entre los siglos XVI y XVII las mujeres fueron despojadas de muchas áreas de la vida social. Decían que las mujeres eran inherentemente inferiores a los hombres, más emocionales y tendían a la lujuria, así que debían ser controladas por los hombres, que claro, de lujuria y emociones nada nadita. Esta idea era incluso un hilo que unía religiones y clases sociales que en otros temas se estaban descuerando. Pero la misoginia finalmente unía a humanistas, a los de la Reforma Protestante, a católicos de la Contrarreforma, como hoy los incels estaban obsesionados con demostrar una supuesta inferioridad femenina. Llegaban a decir que la lengua de las mujeres era un instrumento de insubordinación. La literatura de esa época suele tener como antagonistas a esposas desobedientes, brujas y prostitutas. Había trascendido la concepción de mujer de la Biblia. La hembra venenosa que pervierte al buen rey, las lujuriosas que emborrachan al padre para acostarse con él, la desobediente que se transformó en sal y la ingenua tentada por el demonio, versus la Santa Virgen sumisa y compasiva. Abro este capítulo señalando que si bien solemos relacionar la persecución de brujas con la Edad Media europea, esto es más bien una difamación de la Ilustración, porque de hecho, en la época medieval, si bien el catolicismo en Europa alcanza tremenda expansión, la magia impregnó toda la vida cotidiana.
Obvio que igual habían prácticas mágicas castigadas por lo que llamaban el maleficium, cuando el objetivo era dañar a otras personas. Esto fue mutando a mediados del siglo XV, o sea, el Renacimiento, en medio de revueltas populares en los campos, la crisis feudal y las epidemias. La vida te sonríe, has llegado a la anciana edad de 22 años. Es en este tiempo donde comienzan a describirse los aquelarres y a definirse con más detalle lo que entienden por brujería, el mayor crimen contra Diosito, la naturaleza y las autoridades. ¿Los aquelarres? Sí, los que otros llamarían sabbat. La palabra, dicen, viene del euskera y significa prado del macho cabrío. Bueno, el zapatero según Google. Bueno, yo no sé euskera, ahí me corrigen, o será que también el diablo se transforma en zapatos, no lo sé. Es curioso que durante más de 2 siglos, en varios puntos de Europa, cientos de mujeres fueron perseguidas, torturadas, quemadas o colgadas bajo la acusación de venderle el alma a un demonio. Usar magia para matar niños, beber su sangre y usar su carne para pociones, aniquilar ganado, crear tormentas y qué sé yo, meterle piña a la pizza. Pero aún así tenemos que leer a historiadores diciendo que esto era justificable según las creencias de la época. Aquí vamos a tener que destacar que casi todos los testimonios son de los persecutores a raíz de las confesiones que las víctimas les daban bajo tortura y que cualquier versión de los hechos dado por ellas se consideraban obras del demonio. Que si aguanta el dolor es obra del diablo, que si se desmaya el dolor, el diablo ayudándole, que si tiene un lunar, una marca, el diablo, que si niega todo, el diablo hablando. La existencia de la magia supone que el mundo está vivo y que existe una fuerza en todos los elementos de la naturaleza, el agua, la vegetación, las palabras. En pleno amanecer del capitalismo, esta idea descentralizada de la difusión del poder en la naturaleza era intolerable. Querer controlar la naturaleza bajo la estructura capitalista del trabajo es negar lo impredecible relacionado con la magia. O sea que sí o sí todo ese mundillo significaba insubordinación y resistencia a la lógica del poder centralizado. ¿Qué era realmente una bruja? Más allá de pactos con el diablo. En Inglaterra, la bruja era especialmente una mujer pobre. Tras la pérdida de tierras comunes y cambios en la vida familiar, las ancianas, ahora dependientes, enfrentaron dificultades. Mendigaban o robaban leche o vino. La caza de brujas se convirtió en una herramienta para castigar el ataque a la propiedad. Tiempos en donde la iglesia protestante empezó a decir que la entrega de limosna es un derroche y fomentaba la pereza. Bruja era la partera y médica del pueblo, como Costanza en la ciudad de Toscana en 1594. Sus remedios terapéuticos eran muy cotizados. Vivía con su sobrina y 2 mujeres ancianas viudas, como ella. Una vecina la abastecía con especias y hierbas para sus medicinas. Se le veía con sus aceites naturales, polvitos y artefactos que hoy serían admirados. Su arte era su medio de subsistencia y recibía el cariño de su pueblo, pero no escapó de la persecución. La iglesia la condenó a muerte. Las curanderas populares eran parte de la raíz profunda de la cultura que la iglesia quería disputar. Por medio de la persecución de las curanderas se quiso despojar a las mujeres de un conocimiento empírico sobre los remedios curativos, que se venían transmitiendo de generación en generación. ¿O acaso no era tu mamá que, principalmente si vienes de una cultura indígena o mestiza, te hacía infusiones de hierbas para el dolor menstrual? Este despojo también allanó el camino para una nueva concepción de medicina que usó muchos conocimientos de las plantas, pero, según Silvia Federici, también erigió una muralla de conocimiento científico indisputable, inaccesible y extraño para las clases populares. Así, la curandera fue desplazada por el doctor, carrera que por mucho tiempo era privativa de los hombres. Aunque te diría que de los campos y los barrios populares hasta hoy aún resisten las curanderas. Mi tía era una. ¿Será que la visión de la naturaleza surgida de la ciencia moderna desencantó el mundo? ¿Cambió esto la forma de relacionarnos con la naturaleza? Bueno, deja tu opinión ahí en los comentarios. Pero no te vayas. El apogeo de la caza de brujas fue durante la llamada Edad Moderna. ¿Te acuerdas de este libro? Malleus Maleficarum o El martillo de las brujas. Ya estaba muy divulgado. Fue escrito en 1487 por el inquisidor alemán Heinrich Kramer. Fue el más extenso y detallado manual para supuestamente identificar a brujos y brujas, cómo interrogarlas y castigarlas. Indudablemente, este libro no estuvo exento de críticas, incluso por sectores de la propia iglesia, no solo por la brutalidad que sugería, sino que, sobre todo, porque el autor usó sin permiso una bula papal que condena la brujería para hacerlo pasar como su respaldo.
y porque contradecía parte del relato oficial que se habían inventado en la multinacional católica sobre la brujería. Igual, nada de eso impidió que el manual se siguiera usando por las autoridades religiosas para sus fines. Resulta que el Malleus Maleficarum no era precisamente una novela de fantasía para leer mientras ibas en carreta, sino un intento por configurar una realidad recogida de supersticiones y chismes sobre demonios. Pa' peor, la imprenta, tecnología revolucionaria de la época, facilitó la difusión del libro, un bestseller con resultados atroces. En el manual se ponían hueones condenando actos y comportamientos que según ellos eran prueba de brujería. Imagínate. Por ejemplo, incluían hacer pactos con el diablo. Aquí destaca el osculum infame, definido como un ritual en donde las brujas besaban el ano del diablo. Besando su otra boca, se comprometían a cumplir su plan anticristiano. Yo creo que de alguna manera los curas y jueces aquí fueron registrando sus deseos sexuales más que otra cosa, pero otorgándoles un sentido pecaminoso. También catalogaban el uso de hierbas, ungüentos y otros como prácticas asociadas al diablo. O sea, cada vez que te estás haciendo una infusión de manzanilla después de comer, estás llamando al diablo. Luego que el vuelo nocturno. De aquí viene la idea de que podían volar en escobas. Lo hacían para participar en aquelarres con otras brujas, y cualquier una de esas que siempre ando trazado. Esto no es todo. Decían que podían cambiar de forma. Onda, transformarse en animalitos o en objetos, hacer hechizos, maleficios para dañar personas o cosechas, incluso podían sospechar de ti si tenías lunareo o cicatrices. Podría ser evidencia de la intervención del demonio. Pero amiguito mío, todo este criterio misógino se acompaña de un terror irracional hacia posibles amenazas contra los penes. Sí, dije pene. Se creía que las brujas tenían también la capacidad de devastar tulas, vergas, pollas, pijas, como lo digan en tu país. Penes, pues weón. Lo más común parecía ser la desaparición total del nepe. Kramer, en su libro Malleus Maleficarum, ponía: pueden despojar a los hombres de su miembro masculino, pero no separarlo del cuerpo humano, sino ocultándolo con ciertas artes. Y en otros casos menciona que habían brujas que preferían adoptar penes amputados como mascotas. ¿Qué podemos pensar acerca de esas brujas que de algún modo arrebatan gran número de miembros, 20 o 30, y los encierran en un nido de aves o algún tipo de caja donde se mueven como si estuvieran vivos, comiendo avena u otro tipo de alimentos? Sin comentario. Lo grave no era la imaginación de Kramer o de los inquisidores, sino la presunción de infalibilidad que tenían. O sea que su palabra, su sospecha, no tenía cuestionamientos. ¿Cómo me voy a equivocar yo si este libro dice eso? Si la mujer negaba la acusación, se daba por hecho que estabas mintiendo. Así que se recurría a la tortura. Con ese método, hasta la acusación más ridícula podía ser confesada. Y hay de ti que quisieras defenderla, porque podría ser acusado de estar bajo el influjo de la brujería. Las mujeres, a quienes se las llamaba para curar a los animales, explicar a sus vecinos sobre el cuidado de plantas, sanar enfermedades, entregar amuletos o predecir el futuro, para el siglo XVI ya estaban en el ojo del huracán. No todas iban a sobrevivir a este duro tiempo. Te decía que entre 1580 y 1630 la caza de brujas estaba en su auge. Los mismos países que se la pasaban en guerra entre sí estaban muy de acuerdo en llenar de hogueras para quemar brujas. Naciones católicas y protestantes más unidas que nunca por la misoginia y la superstición. El poder político no quiso estar al margen y participó en la denuncia y persecución. Por ejemplo, en Escocia, como vieron que el pánico hizo que la gente se acusara mutuamente, para aprovechar esa situación de manera organizada, las autoridades iban de aldea en aldea enseñando a la gente a identificar brujas y advertir que brindarles asilo era un delito castigado. En las iglesias pusieron urnas para que las y los informantes pusieran allí sus sospechosas, de forma completamente anónima. Me parece increíble que, de hecho, esta persecución fue quizás la primera en Europa en donde la imprenta facilitó un nuevo elemento: la propaganda multimedia. Circularon panfletos con los juicios, detalles sobre los actos de brujería, contaron con los dibujos del alemán Hans van Dung, entre otros. Nos dejaron estos trabajos que acompañaban las publicaciones. Pero normalmente asociamos todo esto a la superstición de los fanáticos de la fe. Y lo cierto es que intelectuales, filósofos y hombres de ciencia no se quedaban atrás. Padres del racionalismo les llaman algunos. Por ejemplo, el inglés Thomas Hobbes, el del Leviatán, si bien algo escéptico, encontró útil la persecución como forma de control social, ya que a él le iba esa onda.
Y el otro weón de Jean Bodin, otro de la misma camada de Hobbes, tenía un odio obsesivo hacia las llamadas brujas. En verdad odiaba a las mujeres y clamaba baños de sangre y que había que quemarlas vivas en vez de estranguladas antes del fuego y quemar a sus hijos e hijas también. Inquisición y Estado estaban en constante colaboración, sobre todo en los países protestantes, o sea, los de la Reforma, en donde el Estado mismo se transformaba en la Iglesia o viceversa. Ok, pero ¿cómo eran los juicios por brujería? Casi siempre nos imaginamos que era como tirar a la persona a la hoguera y fin. Esta idea viene principalmente del arte, como en las pinturas sobre la ejecución de Juana de Arco, pero era bastante más complejo. Partamos de que el concepto de presunción de inocencia no existía, así que bastaban algunas acusaciones contra ti y esto en sí ya era una especie de prueba incriminatoria. Así que quedaba que los jueces demuestren no tu inocencia, sino tu culpa. Si aún resultas inocente, corresponde al tribunal probar que eres bruja. No necesitas un gorro puntiagudo para que creyeran que tienes pactos con el diablo. Basta con destacar en algo. Un talento, una marca o incluso el atractivo que te dio la genética. Ser mujer y sobresalir te confería un boleto a los juicios por brujería. El suplicio comenzaba con un aviso macabro. Reduciremos tu cuerpo hasta que el sol brille a través de él. Durante el cautiverio, las víctimas eran sometidas a abusos, incluso violaciones, perpetradas por los ayudantes del verdugo. Si alguna de ellas quedaba embarazada, el diablo lo hizo, según la lógica retorcida de la época. Era culpable tanto del embarazo como de cualquier tragedia durante el parto. Luego, lo habitual era buscarte señales del diablo. Verrugas, lunares con formas que consideren raras. ¿Tienes una? Jodiste. Es la prueba de tu pacto con Don Sata. ¿No tienes? Pues pasa al siguiente escalón. Interlocutoria tormentorum. Interrogatorio bajo tortura. Te presento el potro, la garrucha, el tormento del agua, la creatividad humana puesta a disposición para torturar. Bien, si ya confesaste que te reúnes con el diablo en forma de macho cabrío y tienes relaciones sexuales, orgías con él en un cerro, si tu caso se consideraba grave, pues generalmente podías morir quemada en un espacio público. La hoguera estaba reservada para casos graves o si eras reincidente. En este caso te dan una última oportunidad de arrepentirte de lo que ya sabemos que no has hecho. Si lo haces, pues la clemencia es que te ahorquen o estrangulen antes de quemarte. Si morías durante el juicio, pues estaba algo llamado muerte en efigie, que es simbólicamente quemaban un muñeco que te reemplaza. Y como si no fuera suficiente, los bienes de la condenada se dividían como si fuera un botín de guerra. 2/3 para su señor y el tercio restante se distribuía entre el juez, el sacerdote, el verdugo y el amable informante que señaló a la bruja. O sea que la brujería no solo era una acusación, era también un negocio. La persecución a las brujas se ha considerado como un fenómeno europeo, exceptuando los juicios de Salem en la entonces colonia inglesa de Massachusetts, en Estados Unidos. Pero mi compa, sabemos que esta acusación de adorar a Satanás, básicamente por usar medicina ancestral o por creer en fuerzas de la naturaleza, tuvo un papel crucial en la colonización de Abya Yala. Cuando Cristóforo Columbus divisó las islas caribeñas en 1492, la caza de brujas aún no era masiva en Europa, pero acusar a alguien de adoración al diablo sí que era común para atacar a enemigos políticos y religiosos. Así que al definir a los pueblos de Abya Yala como caníbales, bárbaros y adoradores del demonio, obvio que justificaron el saqueo bajo la ficción que en verdad era una misión de misericordia. Nos daban la opción de convertirnos a Cristo. Bautizos masivos, cambiarnos los nombres y despojo de nuestras creencias, de la poligamia, prácticas homosexuales. Llegó el imperio de la vergüenza y la culpa. En el siglo XVI se instalaron tribunales de la Inquisición en las principales ciudades de los virreinatos, Ciudad de México, Lima, Cartagena de India. En estas hogueras no solo quemaban a personas nativas, sino también a otros cristianos. Alguno que otro culpado de ser judeo converso, practicante aún del judaísmo. En el actual México se destruyeron códices mayas y hubieron acusaciones de poligamia, hechicería o adivinación. En el actual Perú, en 1560, la persecución coincidió con el surgimiento del movimiento Taqui-Oncoy, que resistía a la colonización. Decían que la derrota se debía al abandono de los dioses locales, pues muchos habían adoptado al dios cristiano. Así que abiertamente el movimiento apelaba al rechazo del bautismo de sus nombres y el pago de los tributos. La respuesta de los cristianos fue la destrucción de lugares sagrados
el arresto de las autoridades espirituales, prohibición de ceremonias locales y el ataque a los huacas, que son espíritus ancestrales de la naturaleza. De este modo se destruían las raíces culturales y espirituales de las comunidades. Hay que decir que el concepto de brujería era ajeno a las sociedades de Abya Yala. Las mujeres, defensoras tenaces de la espiritualidad ancestral, eran curanderas, sabían las ciencias naturales y la medicina, las propiedades de las plantas, eran adivinas y sufrieron con toda esta reestructuración cristiana, reforzando una sociedad en favor de los hombres. Fueron reducidas a servidumbre para encomenderos y curas. Ya sabemos que estas persecuciones no eran exclusivas del catolicismo. En las colonias protestantes hubieron varios juicios aparte del de Salem que ya había dicho. La resistencia, sin embargo, sobrevivió a la persecución gracias a la lucha de las mujeres indígenas, preservando la conexión con la tierra y la resistencia anticolonial durante más de 500 años. La caza de brujas concluyó a finales del siglo XVII, pero no debido a una visión más ilustrada del mundo, sino en gran medida porque la clase dominante, Iglesia incluida, se sentía segura en su poder. Ya habían neutralizado la amenaza potencial de las brujas. Tanta fue la seguridad que incluso en el siglo XVIII la nobleza urbana francesa sentía curiosidad por estas prácticas de pobre, de la plebe, y ya era algo más o menos permitido, considerado como fruto de la ignorancia más que como una amenaza. La élite intelectual y el sentimiento de superioridad que le daba la Ilustración reescribió la historia de la caza de brujas dejándola como un producto de la superstición medieval. La cacería de brujas se centró casi siempre en las mujeres campesinas, lo que revela la indiferencia de los historiadores al tribalizar y despolitizar su persecución, pues las retrataron como mujeres lunáticas, paranoicas y locas. Pero la brutalidad contra tantas mujeres no pudo ser sino una respuesta al desafío de estas personas contra la estructura de poder establecida. En la cultura patriarcal, la bruja encarna justamente a la mala mujer, como en las películas Disney, pues posee un saber que le da poder, dos cosas que estaban prohibidas para ellas, saber y poder. Era la encarnación de lo salvaje, del mundo natural, lo incontrolable y alborotador, lo antagónico al proyecto de la ciencia capitalista. Hoy los movimientos feministas se han reapropiado del simbolismo de la bruja, destacando su dimensión política, de mujer perseguida y asesinada por desafiar el patriarcado, el capitalismo y la moral religiosa, es decir, toda la estructura de dominación. Espero que te guste este video, hecho con mucho respeto y con mucho cariño. Ya sabes que abajo dejo todas las fuentes como siempre y recuerda suscribirte y apoyarme en estas plataformas que a mí no me financia George Soros, ni un hueón. Peucayal. No hay nada más peligroso que una mujer que baila. Pero las danzas más macabras, las más obscenas, son aquellas que se celebran en los bosques, porque son secretas, porque solo Lucifer y sus sirvientas las conocen, porque solo ellos han celebrado los ritos del sábado. Si no las detenemos a tiempo, esas brujas perversas van a invertir el orden del universo. Enséñame la marca de Lucifer. Vamos, niña. Evita sufrimientos innecesarios. No me ha marcado. Jarraitu egingo diten. Eta zergatik egin behar diet kaso zure aholkuei. Badaukan beste aukerak. Padre, como vuelva a usar esa lengua demoníaca, va a pasar usted del lado de los acusados. Vaya idioma extraño. Son lenguas rústicas para hablar con las bestias. Aquí, ¿Dónde? aquí. Aquí me ha marcado. ¡Ah! Falsa esperanza. Perdón. Perdón, me he equivocado. Perdón. Siempre es igual, padre. Al maligno le encanta esconder la marca. Si no es bajo los pelos, es en las partes vergonzosas. Incluso dentro de la nariz o aquí, por ejemplo.